Hola, ¿qué es la norma jurídica? Una norma jurídica es un mandato que tiene como finalidad dirigir, regular el comportamiento de la sociedad, además de que confiere derechos e impone deberes a los individuos. Toda norma jurídica debe ser respetada, porque su incumplimiento genera una sanción. ¿Cuáles son las características de la norma jurídica? La norma es bilateral, ya que existen dos sujetos, la parte obligada a cumplir y la parte que exige el cumplimiento de la norma. La norma es heterónoma. Esto significa que una persona diferente a la que estará obligada dará esta prescripción. Finalmente, se podría decir que las normas jurídicas cumplen una función coercitiva, que se puede explicar como el hecho de saber que están ahí. Un ejemplo podría ser que Pedro odia a Juan hasta el punto de querer matarlo, pero él sabe que si mata a Juan puede ir a la cárcel. Por otro lado, la coacción no va a ser como tal una función de la norma, sino esta será del propio Estado. ¿Qué relación tiene la norma con el Estado? Existen cuatro aspectos principales que forman una relación de la norma con el Estado. El Estado, en concreto los legisladores, crean las normas. El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la norma jurídica. La norma jurídica va a crear instituciones estatales. Por otro lado, establecerá las sanciones por su incumplimiento, que el Estado deberá aplicar estas sanciones con su poder punitivo. ¿Cuál es la finalidad de la norma jurídica? La norma jurídica tiene como finalidad la creación de instituciones, otorgamiento de derechos y deberes, creación de relaciones jurídicas, dar paz, libertad y justicia. Hola, mi nombre es Giovanni y hablaré sobre los elementos de la norma jurídica y su clasificación. Estos se pueden definir desde el punto de vista lógico y jurídico. Empecemos por el primer elemento, el supuesto de hecho. Esta es la hipótesis que formula el autor de la norma jurídica para que de verificarse o ocurrir en la actualidad, este desencadene lógicamente una necesidad de consecuencia. Existen varias clasificaciones de las cuales explicaremos las más importantes. El supuesto de hecho simple. Este es aquel que contiene un solo elemento constitutivo. ¿Y esto qué significa? Te lo explicaremos en el siguiente ejemplo. Tal es el caso de una de las normas del artículo 20 del Código Civil, donde se detalla que al hijo matrimonial le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. ¿Y qué pasa en este caso? En esta situación, la condición del hijo matrimonial es una conceptualización única que no admite en su formulación abstracta más que solo elemento. Por el contrario, el supuesto de hecho complejo se compone de varios hechos, o hipótesis. Si lo quieres ver, te lo explicaremos en este otro ejemplo. El homicidio calificado, en este caso, el concepto jurídico complejo encierra la siguiente hipótesis: el homicidio, la premeditación, la alevosía, la ventaja. Ahora pasaremos al segundo elemento, la consecuencia. Es el vínculo entre dos sujetos que nacen de la infracción de un deber jurídico. Según el magnate Carlos Santiago Nino, la consecuencia se clasifica en establecimiento de un derecho, de una obligación, del deber, de sanciones y la creación de institución jurídica, de una relación jurídica y la suspensión, modificación o degradación de las normas existentes. Ahora pasaremos al tercer elemento, nexo. Podemos definirlo como el elemento vinculante entre el supuesto y la consecuencia con un carácter de debe ser, y este se puede reconocer por naturaleza del nexo de la norma jurídica e identidad fenonímica del nexo. Como ejemplo, podemos mencionar la tipificación del delito del homicidio en el artículo 106 del Código Penal. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 años ni mayor de 20 años. Ahora, analizando, el supuesto de hecho es matar a otro. El nexo del debe ser está representado con el término será, y la consecuencia jurídica del supuesto fáctico es la pena privativa de libertad. El impacto de la norma jurídica. ¿Qué son las normas jurídicas? Las normas jurídicas son reglas o preceptos establecidos por una institución legal que busca mantener el orden de un país o una religión. La función principal es mostrar a las personas cuáles son sus deberes y derechos dentro de un Estado. Damos un ejemplo. Desde pequeños se nos enseña a no robar, pues al hacerlo se nos quita a una persona algún objeto.
que le pertenece por derecho. Además, causa desorden social y promueve la desconfianza entre los miembros de la comunidad. Para evitar el caos y la injusticia, las autoridades recurren a castigar a los sujetos que quebrantaron las normas y las leyes. Algunas características de las normas jurídicas son obligatorias. El derecho y el deber se les impone a las personas desde afuera y tienen el deber de obedecerlas. Son independientes a las razones humanas. La finalidad de estas normas es el orden y la conducta de las personas para evitar sus acciones y no afectar la seguridad colectiva. Sociedad y derecho. ¿A qué nos referimos con sociedad y derecho? El derecho es un fenómeno social que deriva de una necesidad para la convivencia de una persona humana en sociedad, en cuanto ordenadora de las relaciones sociales, pues el ser humano necesita interactuar o relacionarse con los demás para desarrollarse como persona y satisfacer sus múltiples necesidades básicas fundamentales para cumplir determinados propósitos a fines de su coexistencia natural e histórica. Así, el derecho sirve al humano en su relación con la sociedad y dentro de ella la persona realiza y orienta la conducta hacia determinados fines. El derecho y la sociedad. La existencia del derecho en nuestra sociedad es básica y necesaria para regular la conducta humana en sus relaciones con los fines de la sociedad. También ha de considerarse la vigencia de otros valores tan igual a merecedores dignos de tutela. Todo ello a fines de restablecimiento del orden social y base en el derecho.